Tanto individuos como empresas poseen un determinado ingreso mensual que pueden destinar a diferentes actividades. Pueden consumirlo, es decir, gastarlo, pueden ahorrarlo, es decir, reservarlo, o pueden invertirlo. A lo largo de esta clase vamos a ver algunas premisas básicas sobre el consumo, el ahorro y la inversión. Comencemos hablando de las finanzas personales. ¿De dónde provienen los ingresos de una familia? Pueden provenir del empleo en relación de dependencia, del trabajo independiente, de un emprendimiento propio o del sistema de inversiones. El 99% de las personas cree que debería ganar más dinero y un trabajo dura en promedio 4 a 5 años en la actualidad, mientras que en los años 60 duraba 40 años. Y solo un 10% de los negocios cumple el tercer año de vida. El 95% de las personas son empleados o independientes y solo el 5% son empresarios o inversionistas. Es decir, que ese 95% depende completamente de su propio esfuerzo, mientras que el 5% restante creó un sistema que le da ingresos sin depender exclusivamente de cuántas horas trabaje al día. Y aún más, la gran parte del dinero en el sistema financiero lo tiene este 5% de los emprendedores e inversionistas. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese dinero? Dijimos que podemos consumirlo, ahorrarlo o invertirlo. Ahorrar es separar una porción de dinero para usarlo en el futuro, es decir, no gastarlo o consumirlo hoy. Invertirlo es destinar ese dinero, por ejemplo el que ahorramos, a instrumentos que puedan generar alguna ganancia o rendimiento a cambio de asumir un riesgo. A esta ganancia es lo que le llamamos interés. Ahorrar nos permite alcanzar objetivos a corto y mediano plazo. Por lo general, las cuentas bancarias tienen rendimientos menores que las inversiones. Por ejemplo, una caja de ahorro paga mucho menos tasa de interés que un depósito a plazo fijo, mientras que las inversiones tienen mayores rendimientos y por ende muchas veces son utilizadas para alcanzar objetivos de largo plazo a costa de asumir mayores riesgos. Es importante que a cada momento de nuestra vida, para realizar los proyectos, objetivos y metas que tengamos, podamos tomar decisiones que sean adecuadas, precisas, oportunas, y para ello vamos a tener que contar con recursos financieros. La previsión que tengamos de ingresos y gastos entonces durante un determinado periodo de tiempo es lo que nos va a permitir a nosotros mantener una buena gestión de las finanzas. Para esto, el presupuesto financiero va a ser un instrumento fundamental que nos permita prever cuánto dinero tenemos, cuánto dinero vamos a tener, cuánto dinero gastamos y cuánto dinero vamos a gastar. Teniendo en mente todos estos elementos, vamos a lograr una correcta salud o libertad financiera. Una inversión en términos generales es la utilización de recursos en el sector productivo o en el sector de capitales con el objetivo de lograr beneficios o ganancias orientadas al logro de la libertad financiera que hablábamos hace un momento. Este concepto de libertad financiera se establece sobre la base de los elementos que vemos en el gráfico: el ingreso, el consumo, el ahorro, la inversión y la rentabilidad. Vamos a poner un ejemplo para que se comprenda mejor. Si mi ingreso es mayor a mi consumo, yo voy a generar todos los meses un ahorro. Por ejemplo, si gano 30.000 pesos, que es mi ingreso, y consumo 25.000, voy a ahorrar 5.000 pesos. A esos 5.000 pesos los puedo dejar bajo el colchón, es decir, no invertirlos, o los puedo invertir. Pero si los invierto, muy probablemente, en el caso de que esta inversión sea acertada, voy a obtener una rentabilidad. Entonces, si mi inversión me genera una rentabilidad, yo voy a poder disponer todos los meses de esta rentabilidad. Bien, si esa rentabilidad es mayor a mi consumo, entro en una zona de libertad financiera. ¿Por qué sucede esto?
porque muy probablemente a la inversión no la pueda disponer todos los meses. Es decir, si me sobran 5.000 pesos y los invierto, muy probablemente no tenga esos 5.000 pesos en la mano. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Pero la rentabilidad que me generen esos 5.000 pesos sí va a ser un monto del cual voy a disponer. Entonces, si me generan 1.000 pesos y yo consumo adicionalmente a los 25.500, voy a obtener un excedente y ese excedente lo voy a poder volver a invertir indefinidamente, obteniendo cada vez mayores fondos y obteniendo cada vez una mayor libertad financiera. Entonces, lo importante va a ser tener en claro cuáles son los objetivos y las metas de mi inversión, es decir, en qué voy a invertir y qué beneficios espero lograr. La tarea va a ser de aquí en adelante estudiar diferentes alternativas y tomar las mejores decisiones correspondientes a definir dónde colocar mis recursos financieros para obtener los mejores rendimientos, es decir, la mayor rentabilidad posible. Las personas muchas veces optan por vivir el día a día sin preocuparse por el mañana, es decir, sin tener una adecuada planeación financiera que les permita saber cuánto tienen, cuánto gastan, cuánto van a tener y cuánto van a gastar. También por gastar más de lo que ganan, es decir, vivir a costa de préstamos o de deudas, o bien por guardar los ahorros en sus casas, por desconfiar del sistema financiero, pero a costa de que la inflación los licúe. Es decir, todos sabemos que si vamos a comprar al supermercado con 1.000 pesos en enero, vamos a llevar muchos más productos que si vamos con esos mismos 1.000 pesos en diciembre. Esta diferencia radica principalmente por el componente inflacionario. Si hacemos el mismo ejercicio, pero en función de nuestros ahorros, 1.000 pesos en enero no van a valer lo mismo que 1.000 pesos en diciembre. Entonces, tenerlos inmovilizados en nuestra casa van a generar no solo que no se realice una ganancia, sino que en términos reales se desarrolle constantemente una pérdida. Todas estas conductas generan deudas, ya que de un u otro modo nos hace perder mucho del potencial financiero que tiene nuestro dinero, ya sea por no saber administrarlo o bien por administrarlo de una manera inadecuada. Toda esta conducta nos lleva a pensar en por qué existen los bancos. Los bancos como entidades financieras permiten que nuestra conducta pueda canalizarse a partir de diferentes instrumentos en función de nuestros déficits, es decir, cuando gastamos más de lo que ganamos, o de nuestros superávits, es decir, cuando ganamos más de lo que gastamos, y de esta manera poder tener una adecuada administración financiera y por lo tanto una adecuada salud financiera. Entonces, como todos tenemos diferencias entre lo que ganamos y lo que gastamos, surgen las operaciones de préstamo y de inversión. Entonces, la operación financiera de préstamo se va a dar cuando los gastos son mayores a los ingresos. Es decir, que el banco nos va a prestar dinero, ya sea a las empresas o a las personas físicas, para que tanto unas como otras puedan cubrir sus desfasajes financieros en el corto, mediano y largo plazo. Cabe aclarar también de que en las empresas muchas veces, independientemente de su estructura de gastos, se piden préstamos para financiar inversiones. Por ejemplo, si a una empresa que fabrica un producto alimenticio le está yendo muy bien y sus consumidores demandan mucha más cantidad de este producto, la empresa probablemente hoy no tenga el dinero suficiente para comprar una nueva máquina para producir más, entonces debe requerir a la figura del préstamo bancario para poder expandir sus actividades, expandir sus canales comerciales, cubrir esta demanda excedente y así poder crecer financiera y económicamente hacia el futuro. En el caso contrario, la operación financiera que se va a dar es la de la inversión, es decir, cuando los ingresos son mayores a los gastos. En este caso, si las empresas o las personas humanas
tienen un excedente financiero, es decir, que al final de cada periodo les sobra dinero, se lo van a prestar a los bancos. Entonces ingresemos en el supuesto de que a fin de mes, ya sea como personas humanas o como empresas, tenemos un excedente, es decir, un superávit financiero. En este caso, nosotros vamos a disponer de un abanico muy grande de alternativas para poder desarrollar y canalizar estas inversiones y de este modo obtener un rendimiento y una rentabilidad diferente en cada uno de los casos. Entonces vamos a responder a la pregunta: ¿en qué podemos invertir? Las alternativas de inversión son variadas y cada una se instrumenta de una manera distinta, pero por mencionar algunas, tenemos el plazo fijo, la inversión en dólares, en bonos, acciones, fondos comunes de inversión en pesos y en dólares, y otros activos no financieros. Veamos el desarrollo de algunas de ellas para poder introducirnos un poco más profundamente en el mundo de las finanzas. El depósito a plazo fijo es un tipo de inversión en el cual el cliente entrega o deposita en la entidad bancaria una determinada suma financiera por un término de tiempo preestablecido. Al igual que en las cajas de ahorro, el banco asume la guarda de los fondos, pero además en este caso usa esos fondos y los presta a terceros. Es por esto que la entidad reconoce al depositante un interés. El plazo fijo es una de las inversiones más difundidas y más utilizadas en la actualidad porque reúne los requisitos de ser algo muy simple y al acceso de todos. Para constituir un plazo fijo, cualquier persona que tenga abierta una caja de ahorro en un banco puede dirigirse al cajero, puede dirigirse a Home Banking y desarrollar el plazo fijo en cuestión de segundos. ¿De qué se trata esta figura? Con mis excedentes que tengo, por ejemplo, a fin de mes, voy a realizar un préstamo al banco. Yo, como persona física, por ejemplo, le voy a prestar dinero al banco. ¿Cómo? A través del plazo fijo. Entonces, supongamos que yo tengo un excedente a fin de mes de 5.000 pesos y no lo voy a utilizar. Entonces constituyo esta figura de plazo fijo por un mes. ¿Qué significa esto? Que yo durante el próximo mes no voy a poder disponer de esos 5.000 pesos, porque los va a utilizar el banco para prestárselo a personas que le pidan préstamos. Entonces, el banco, a cambio de esto, me va a devolver a mí el próximo mes, además de los 5.000 pesos que le presté, un interés en forma de remuneración o de fruto del valor de mi dinero a través del tiempo. El próximo mes tendré la alternativa de reinvertir esos 5.000 pesos más los intereses o no, o de invertir una parte o aún incluso un monto mayor. La tasa de interés que vaya pagando el banco va a variar mes a mes en función de un sinnúmero de variables relacionadas a la actividad económica del país. Recién mencionábamos las cajas de ahorro. Los depósitos en caja de ahorro tienen la característica de que pueden estar constituidos en pesos, en dólares o en otras monedas extranjeras. La idea de este tipo de depósito es que el banco custodie y resguarde mi dinero y que además la entidad me reconozca alguna retribución en concepto de interés que suele ser verdaderamente muy baja. A diferencia del plazo fijo, el titular de la cuenta puede disponer de sus fondos en cualquier momento. De esta cuenta se debitan los pagos realizados con tarjeta de débito. La caja de ahorros es la cuenta que nos abren cuando nosotros nos dirigimos a un banco. A partir de los 18 años, cualquiera de nosotros tiene el derecho de dirigirse a cualquier banco del país y solicitar la apertura de una caja de ahorro. La caja de ahorro, en principio, no constituye puramente una alternativa de inversión, porque el pago que nos realizan mensualmente por tener este tipo de producto es muy bajo, de centavos. Entonces, ¿para qué tener una caja de ahorro? Simplemente para no tener el dinero en nuestros hogares y por una cuestión de seguridad y de operatividad al momento de realizar transacciones. ¿Por qué este tema de la operatividad? Por el hecho de que a nosotros, en el momento que nos abren la caja de ahorro, nos entregan una tarjeta de débito. A partir de la difusión masiva del dinero electrónico y de los medios de pago digitales, la tarjeta de débito o el débito en cuenta bancaria
son medios de pago altamente difundidos y cada vez más utilizados en nuestro país y en el mundo, reemplazando de esta manera el dinero en efectivo en muchas de las operatorias diarias. Entonces, la caja de ahorro no nos va a pagar un interés tan alto como el plazo fijo, porque nosotros al dinero que tengamos depositado en ella lo vamos a poder utilizar cuando querramos. A este dinero no se lo estamos prestando al banco. Esto actúa simplemente como un lugar virtual en el cual yo deposito mi dinero, pero puedo ir a retirarlo en el momento que desee. El otro tipo de depósito es el de la cuenta corriente. La cuenta corriente está asociada al uso de cheques. Un cheque es una orden de pago emitida contra el banco en el cual el librador tiene una cuenta corriente. Así, el titular de la cuenta emite o libra un cheque contra el banco a favor de un tercero y este banco es el que va a pagar al tercero contra el dinero depositado. Esto implica que el cuenta correntista debe proveer la cantidad de fondos necesarios para cubrir los pagos a los diferentes cheques que vaya emitiendo. Asimismo, la cuenta corriente es aquella de la cual se debitan los pagos de las tarjetas de crédito. Entonces, dos aspectos a tener en cuenta con las cuentas corrientes. Por un lado, que son las cuentas que me permiten a mí emitir cheques. Es decir, yo tengo fondos en mi cuenta, emito un cheque, por ejemplo, para pagarle a un proveedor la mercadería que le compro, y ese cheque el proveedor lo podrá ir a cobrar en la fecha que el papel diga. Entonces, recién cuando él vaya a cobrar el cheque, se va a debitar de mi cuenta corriente. Esto me permite a mí jugar un poco con el tema de los plazos y con el tema de la administración financiera propiamente dicha, ya que por ejemplo si no cuento con los fondos en cuenta corriente hoy, pero emito un cheque de acá a 30 días y cuento con fondos de acá a 30 días, voy a poder jugar y maniobrar financieramente para no quedarme sin dinero y al mismo tiempo cumplir con mis obligaciones. Por otra parte, vale la aclaración de que la cuenta corriente es una cuenta paga. La caja de ahorro es gratuita y la cuenta corriente no lo es. Una diferencia muy clara entre las dos cuentas es que la caja de ahorro nos otorga una tarjeta de débito, mientras que la cuenta corriente nos otorga una tarjeta de crédito. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Si yo voy a realizar un pago con una tarjeta de débito, cuando paso la tarjeta por el postnet, automáticamente ese dinero se debita de mi cuenta, en el mismo momento, es decir, que es un pago de contado. Es casi lo mismo que realizar el pago en efectivo, pero con la diferencia de que se debita de mi cuenta sin que yo le dé dinero a la persona a la cual le estoy comprando. En cambio, la tarjeta de crédito me permite a mí financiar esa compra, es decir, al pago que voy a realizar lo puedo hacer en cuotas. Entonces, no voy a pagar la totalidad ahora como con la tarjeta de débito, sino que la primera cuota se va a debitar recién al vencimiento de la tarjeta y cada uno de los meses posteriores en función de la cantidad de cuotas que haya elegido. Por ejemplo, si compro un producto de 1.000 pesos en 10 cuotas, voy a pagar 100 pesos todos los meses más el recargo financiero que pueda llegar a haber en esa operación. Otra alternativa de inversión son los bonos. Los bonos son certificados de deuda, es decir, promesas de pago futuras que determinan monto, plazo, moneda y secuencia de pagos. Son préstamos que hacen los inversionistas al gobierno, a los bancos o a las empresas a cambio de un interés que va a ser abonado junto con el capital prestado al vencimiento o maduración del bono. Normalmente suelen ser negociados en un mercado o bolsa de valores y tienen por ello asociados tres tipos de riesgo. El riesgo de mercado, que implica la variación del precio del bono por la variación en los tipos de interés del mercado. El riesgo de crédito, que implica la posibilidad de que el emisor del bono no pueda o no quiera hacer frente a los pagos del mismo. Y el riesgo de inflación, que implica que al vencimiento del bono, la inflación haya licuado los rendimientos producidos por el instrumento financiero. Luego, otro tipo de inversión asociada son las acciones. Las acciones representan una porción de la compañía,
porque a partir de ellas las empresas obtienen financiamiento vendiendo sus acciones a los inversores, que van a pasar a ser dueños del porcentaje de la firma representado en esa acción. El valor de las acciones va a depender de las buenas o malas decisiones tomadas por la empresa y su rentabilidad va a depender de la política de pago de dividendos que sea priorizada. La diferencia entre bonos y acciones radica principalmente en que el inversor sabe cuánto va a ganar y cuál va a ser la tasa que se pague en el caso de los bonos, mientras que en el caso de las acciones no es así, porque el rendimiento de este último documento comercial va a depender pura y exclusivamente de la rentabilidad que genere la empresa a partir de las decisiones que tome y su política de pago de dividendos, es decir, si en función de las utilidades generadas en ese periodo va a preferir distribuirlas o retenerlas. Asimismo, recordemos la ley financiera a partir de la cual a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Aquí vuelve a aplicarse porque habrá empresas que son nuevas o que no son conocidas y representen un gran riesgo. Por lo tanto, sus acciones van a ofrecer una gran rentabilidad a cambio. La alternativa para colocar nuestros excedentes financieros son los fondos comunes de inversión, que se constituyen a partir de la unión de varios inversores donde se compran en forma proporcional y conjunta una cartera de títulos valores técnicamente diversificada, formada por bonos, acciones, plazos fijos y un largo etcétera. Las ganancias obtenidas por el fondo se distribuyen proporcionalmente entre sus participantes, y el tema de la diversificación apunta a que si por ejemplo en este periodo tenemos un rendimiento negativo proveniente de las acciones, el mismo pueda ser compensado por un rendimiento positivo, supongamos en los bonos, en los plazos fijos o en algún otro activo financiero, de forma tal que la posición final del fondo común de inversión no esté tan afectada por la baja en uno de sus activos. Si hubiéramos invertido todos nuestros fondos del ejemplo en acciones, probablemente el rendimiento que hubiéramos tenido en ese periodo sería totalmente negativo porque no habíamos diversificado en esa opción. Otros activos no financieros, por ejemplo, puede ser la compra de inmuebles, cuyo valor varía día a día en función de la oferta y la demanda en el mercado de bienes raíces, y la renta proveniente de su alquiler va a ser la principal fuente de ingreso de sus titulares. Este tipo de inversiones claramente representa la necesidad de contar con un capital mucho mayor y la posibilidad de maniobrar con diferentes bienes de uso tales como inmuebles, propiedad horizontal y demás. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es introducir todo ese herramental matemático que nos permita a nosotros calcular la tasa de interés, los intereses del periodo y las diferentes situaciones que se puedan presentar a lo largo de una operación financiera para saber cuánto cuesta realmente el valor del dinero en el tiempo. Muchas gracias.